Bien, compañeros, buen día. Mi nombre es Harry Palacios, estudiante de la Cátedra de Violencia de Género de la Universidad de Yacambú en la Facultad de Derecho. El día de hoy hablaremos de el caso López Soto y otros versus Venezuela. En este caso, la víctima fue Linda Loaiza López Soto, ¿verdad? Quien demanda en la Corte Internacional de Derechos Humanos o por ante la Corte Internacional de Derechos Humanos al Estado venezolano. Esta corte dictó sentencia el 26 de noviembre de 2018 y estaban presentes los delitos de derecho, violación del derecho a la integridad personal, violación del derecho a la libertad personal, violación del derecho a la vida privada, violación del derecho a un juicio justo y a la protección judicial. En la síntesis de los hechos vemos que en el año 2001 Linda Loaiza López Soto fue secuestrada, torturada y violada por Luis Carrera Almonia en Caracas. Pese a las denuncias de su familia, las autoridades venezolanas no tomaron acción rápida para rescatarla, permitiendo que los abusos continuaran durante varios meses. Linda finalmente fue rescatada en condiciones físicas extremadamente graves. Los delitos cometidos en su contra incluyeron el secuestro, la tortura, la violación sexual y un intento de asesinato. La Corte Internacional de Derechos Humanos evaluó la falta de diligencia del Estado venezolano al no proteger a Loaiza, ni investigar, ni sancionar adecuadamente los crímenes. Este caso marca un precedente internacional que deja en el ámbito jurídico internacional, ¿verdad? El reconocimiento de la violencia de género como una violación de los derechos humanos, el deber de la diligencia por parte del Estado, ojo que es un deber, uso de convenciones internacionales para reforzar la protección de los derechos humanos, las reparaciones a las víctimas y sirve de precedente a otros casos de violencia de género en toda América Latina, ¿verdad? Los instrumentos aplicados por la Corte Internacional de Derechos Humanos fueron la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que protege los derechos fundamentales como la vida, la integridad, la libertad personal, así como las garantías a la protección judicial. La Convención de Belén du Pará obliga a los estados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La Convención contra la Tortura, que establece la responsabilidad de los estados de prevenir y sancionar actos de tortura, actos que sufrió la señora Loaiza. Convención que refuerza la eliminación de la discriminación contra las mujeres y su acceso a la justicia, y el Protocolo de Estambul, que proporciona normas para investigar actos de tortura. Si analizamos la situación previa y posterior a a, a la resolución de esta decisión de la de Derecho Internacional, Corte Internacional de Derechos Humanos, vemos que en la situación previa podemos mencionar la impunidad y la negligencia estatal. El sistema judicial mostró una falta de diligencia, no actuando rápidamente para rescatar a la víctima. Revictimización. Las autoridades cuestionaron la credibilidad de Loaiza, exponiéndola a más sufrimiento por más tiempo, ¿verdad? Desigualdad estructural. El caso reflejó la impunidad y falta de políticas públicas efectivas para proteger
a las mujeres de la violencia de género. Una situación posterior, luego de la emisión de esta decisión, ¿verdad? Es el reconocimiento internacional. La decisión de la Corte visibilizó la violencia de género en Venezuela, estableciendo un precedente sobre la responsabilidad estatal en estos temas. Compensación y reparación. La Corte Internacional de Derechos Humanos dictó medidas para la reparación integral que incluyeron la compensación económica y la atención médica para la víctima. Reformas legales. En Venezuela, Venezuela como Estado se vio obligada a ajustar sus políticas y normativas a estándares internacionales para proteger a las mujeres y prevenir la violencia de género. Este caso obligó al Estado a reconocer que la violencia de género y la discriminación contra las mujeres requieren de una respuesta institucional robusta, alineada con los instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención de Belén do Pará, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en Latinoamérica. El caso subraya la obligación del Estado a actuar con diligencia debida en la investigación, procesamiento de delitos relacionados con la violencia de género. Este caso, López Soto versus Venezuela, es un hito en la jurisdicción de los derechos humanos y violencia de género en el derecho internacional a través de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Fortaleció la protección de los derechos de las mujeres, enfatizando las obligaciones de los estados a prevenir y sancionar la violencia de género, e integró principios fundamentales de tratados internacionales como la Convención de Belén do Pará para aportar estos crímenes a nivel regional. De manera tal de que, pues, claramente tenemos aquí una situación más allá del agresor que cometió todos estos delitos contra la ciudadana Loaiza. Está la gravedad del Estado venezolano, que no actuó con la debida diligencia para prevenir, rescatar a la señora Loaiza y para juzgar a la persona que cometió estos crímenes, ¿verdad? Esto sería todo, compañeros. Muchas gracias.